Saludos, amantes del terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Relatos de Terror 3, donde exploramos las historias más escalofriantes y misteriosas que la red tiene para ofrecer. Hoy nos sumergiremos en el oscuro y perturbador mundo de Reddit, donde los usuarios comparten experiencias paranormales y encuentros inexplicables. Prepárense para adentrarse en relatos que harán que la piel se les erice y que les harán cuestionar la línea entre lo sobrenatural y lo tangible. Asegúrense de apagar las luces, subir el volumen y unirse a nosotros en este viaje a lo desconocido. Advertencia. Las historias que vamos a explorar son reales según los usuarios de Reddit, y algunas de ellas podrían dejarte sin aliento. Sin más preámbulos, suscríbete y dale like. Comencemos nuestro escalofriante viaje por las profundidades de lo paranormal. No sé si siento tanto terror, pero ahora solo necesito contarlo antes de poder. Pero para aclarar, no es falso. Mientras estaba viendo videos o haciendo juegos de malabares después de la escuela, un día estuve siempre mirando al furgón que traicionaba a todos los niños con mis audífonos. Me dejaron abrir la puerta de la casa, entré rápido, comí y me fui a mi habitación antes de levantarme de mi cama. Comencé a buscar videos en la televisión y comencé a mirar el video, pero realmente algo no estaba ahí. Cuando me dejé llevar por el pensamiento de mi familia, que era parte de mi familia, no dejé ni un ratón y me dejé sola con un familiar. Me encontraba en su habitación cuando estaba en mal estado y yo todavía intentaba escuchar susurros por mi ventana. Solo pude creer en estas cosas, ya que mi familia leyó cosas similares en el pasado. Me asusta, pero rápidamente miro por una razón científica y digo algo. Era seguro para mí estar familiarizado con el hecho de que tenía una ventana que salía de mi habitación y podía escucharla. Me levanté y miré fuera de la habitación y miré a mi ventana. No había ventana en el cuarto cuando estaba viendo la televisión y me dijo, está tranquilo. El televisor se dio vuelta hasta que continuaron los susurros en mi oído que venían de mi ventana. Me levanté y fui a ver mi ventana, nada, nada de nada. Por amor a la ventana, hay una caminata larga donde descanso en el baño y las guardan como herramientas, etc. Tengo miedo de este lugar oscuro y escuchan cosas. Rápidamente me acerco a la cama y subo a resumir. Cuando les estoy contando, los susurros cesan de los últimos días y siento que alguien me sigue cuando estoy en la habitación. Me siento observado, como si alguien me estuviera mirando sin que yo lo vea. Nada, solo me mira, como si quisieran que decidiera algo o que tal vez. Me asusta que crea en estas cosas, pero me dicen que estoy paranoico y sigo con mi vida sabiendo que todavía estoy pasando por estas cosas. Siguen tratando de llamar mi atención sin parar, pero los ignoro para preguntarme el lugar y que pare todo esto a partir del día de hoy. Pasaron unas horas mientras vi esto. Salí de la habitación que se conecta con la cocina, que es amplia. Caminé como si nada, abrí la puerta de la cocina que da al fondo de la casa, y ahí está mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y nunca sentí lo que sentí en ese momento. Supe reaccionar, tenía que esperar hasta que dejara de ir rápido otra vez. En esa parte, al lado de esa puerta, hay una ventana en el muro mediano muy grande y hay una mini cortina transparente con ella. Lo vi con mis ojos, como si me saliera del corazón, si me detenía un segundo antes de reaccionar. Comencé a gritar sin decir nada, como en las películas. Entré rápidamente cuando se cerraba la habitación, y en esa habitación, gracias a Dios, estaba con mi madre y otro miembro de la familia a mi lado. Le estaba contando a mi madre, pero me dijeron la verdad. Ella me daba por sentado, decía que definitivamente estoy en mi cerebro, creando cosas como si me llamara entre sí. Como nada, ahora estoy escribiendo esto y sentí que alguien me estaba viendo por la ventana. Me fui a dormir con un familiar por algo realmente aterrador y había una ventana frente a la cama y, sí, ¿puedes decirme por favor, respóndeme y vuelvo a verte o debería? No quiero que todo pase hasta que pase algo peor.
Suscríbete y dale like si te está gustando. Continuemos. Esta historia se titula Entre demonios y redenciones, la historia de Isabella en la casa maldita. Actualmente tengo 14 años, estoy en la casa de mis abusadores y, en el momento de su fallecimiento, empiezan a hablar de cómo los demonios habían aparecido cuando eran niños en forma de caballos, perros y otros animales. Ya casi estaba ahí con toda la familia porque se formó un ambiente en esos momentos que todos me decían y me caí escuchando, súper asustada de ti, algo así me haría pasar. Después, un tiempo iba a la casa de mis abusadores, pero en la casa, yo ya estaba. Muchas veces iba con toda la familia, y mis seres queridos siempre estaban de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, cuando terminaba básicamente matando gallinas para poder venderlas. Un día, estas fueron alrededor de las 3 de la mañana cuando tuve una pesadilla horrible de que mi hermano murió. Estaba durmiendo con él, pero cuando me levanté, no estaba en la cama. Entonces, me dijo que se fue a la cama de mis padres, que no estaban allí, y me dejó sola en mi cuarto. Tenía miedo porque no podía dormir en la casa aparte de mi hermano, y yo tenía mucho miedo en esos momentos, me encontraba en la cabeza de las historias que contaban sobre demonios dentro de animales para que me asustaran. Fui a buscar a mi perro, pero solo estaba dormido. Alguien tocó la puerta, y pensé que allí estaban mis curas junto con mis abuelos, pero no había nadie. Vale aclarar que frente a la casa de mis abuelos hay un camino donde solo pasan carros y frente a un bosque. También es un pueblo muy pequeño y por las tardes estaba súper solo. Cuando parecía que no había nadie, se fue. Salí de la casa mirando a los alrededores, vi una niña que estaba allí y me palpó. Entonces, comencé a mirar hacia adelante y solo vi como una cabra me estuvo mirando por un largo rato. Tenía demasiado miedo porque solo en esa zona a veces había caballos, pero muy raramente cabras. A pesar de que cerré los ojos y no estaba, tenía tanto miedo que aseguré la puerta con todo y me fui a la habitación. Tenía demasiado miedo para qué. Empecé a llorar desesperadamente sin saber qué hacer. Después, un ruido me escuchó como una voz llamándome desde la cocina. No pude evitar dejarme en mi habitación y fui al baño a sentarme, pero esa voz estaba ahí diciéndome mi nombre todo el tiempo. En el baño hay una pequeña ventana que cae mirando hacia el patio. Mis seres queridos tienen un rubio y cuando me acerco, el loro está en el respiradero del baño mirándome, por eso fui a mi nueva habitación. Después de todo, fui a donde me llamó la voz que había en la cocina. Estaba demasiado asustada y llorando, así que rápidamente fui a la cocina y encendí la luz. Precisamente cuando llegué, la voz dejó de llamar y sentí que todo se calmaba, pero en un momento me sentí vigilado. No dormí nada ese día y terminé con mi perro abrazándolo. Al día siguiente, conté a mis padres y decidieron que el chivo ciertamente era una muerte, y sobre la voz, dijeron que podía ser el viejo que sostenía la radio temprano en la mañana y, como tenía miedo, escuché mi nombre. Lo único que pasó fue burlarse de mí, pero estaba seguro de que sucedió. Después de contarles a mis padres sobre la extraña experiencia con la voz en la cocina y la presencia de la cabra, decidieron que el chivo era un mal presagio y que la voz podría haber sido causada por el viejo que sostenía la radio temprano en la mañana. Aunque intentaron racionalizar la situación, yo seguía sintiendo una presión constante y un miedo persistente. En los días siguientes, la tensión en la casa continuó. Las noches eran especialmente difíciles, con pesadillas recurrentes y la sensación de ser observado constantemente. Mis seres queridos seguían realizando sus actividades normales, como matar gallinas para venderlas, pero el ambiente estaba cargado de temor. Una noche, mientras trataba de dormir con mi perro abrazado, volví a escuchar la voz susurrándome mi nombre. Esta vez, decidí enfrentar mis miedos y fui hacia la cocina. Al encender la luz, la voz se detuvo nuevamente, pero la sensación de ser vigilado persistía. Con el tiempo, las experiencias extrañas y aterradoras continuaron, y la presencia de animales inusuales como la cabra y la figura del viejo sosteniendo la radio aumentaron mi paranoia.
No sabía si todo esto era real o simplemente producto de mi miedo, pero la sensación de estar atrapado en una pesadilla no desaparecía. Con el paso del tiempo, las experiencias en la casa de mis abusadores se volvieron aún más desconcertantes. Las noches se llenaban de susurros inquietantes y sombras que parecían moverse por sí solas. La presencia de animales extraños seguía siendo un tema recurrente, y los relatos sobre demonios que tomaban la forma de caballos y perros se entrelazaban con la realidad de manera perturbadora. Mis seres queridos continuaban con sus rutinas diarias, pero la tensión en la casa era palpable. Los eventos sobrenaturales parecían intensificarse, y cada rincón de la casa se volvía un recordatorio constante de lo inexplicable. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, comencé a sentir una presión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Decidí aventurarme fuera de mi cuarto y explorar la casa en busca de respuestas. Al llegar a la cocina, me encontré con una escena surrealista, la radio encendida y la voz susurrando mi nombre, pero no había nadie allí. La situación se volvía cada vez más aterradora, y mis intentos por entender lo que sucedía solo aumentaban mi confusión. Mis padres, aunque conscientes de mi angustia, no parecían comprender completamente la naturaleza de estos eventos. En mi búsqueda de respuestas, decidí hablar con mis seres queridos y vecinos sobre las historias de demonios y presencias extrañas en la zona. A medida que profundizaba en las leyendas locales, descubrí que la casa de mis abusadores tenía una historia turbia que involucraba prácticas oscuras y leyendas de seres malignos que acechaban la zona. Esto alimentó mis temores y me dejó preguntándome si lo que estaba experimentando era una manifestación de esas leyendas o simplemente producto de mi propia mente atormentada. Decidí investigar más a fondo y descubrí que en el pasado, la casa había sido el escenario de eventos trágicos y actos oscuros. Se decía que aquellos que la habitaban eran propensos a ser víctimas de fenómenos paranormales, y las historias de demonios y presencias malignas habían persistido a lo largo de los años. Con esta nueva información, me armé de valor y confronté a mis padres y seres queridos. Les expuse las leyendas locales y les conté sobre mis experiencias paranormales en la casa. Para mi sorpresa, algunos de ellos también compartieron sus propias vivencias inquietantes, confirmando que algo extraño estaba ocurriendo en ese lugar. Decidimos buscar ayuda profesional y contactamos a expertos en lo paranormal. Durante una investigación en la casa, se descubrieron energías negativas y presencias inexplicables. Los expertos realizaron rituales de limpieza y bendiciones, y poco a poco, la atmósfera opresiva que envolvía la casa comenzó a disiparse. Con el tiempo, la casa volvió a ser un lugar habitable, y los fenómenos paranormales cesaron. La comunidad también se unió para revitalizar la zona y alejar las sombras del pasado. Mi experiencia se convirtió en un capítulo oscuro, pero a su vez, en una historia de superación y transformación. Aunque las cicatrices emocionales permanecieron, la resiliencia de la comunidad y el proceso de curación ayudaron a cerrar ese capítulo sombrío en mi vida. La casa, una vez envuelta en misterio y temor, se transformó en un símbolo de renovación y unidad, enseñándonos que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay la posibilidad de encontrar luz y esperanza. Suscríbete y dale like si te está gustando. Continuemos. Esta historia se titula Sueños entrelazados, la experiencia paranormal de hace 12 años. Buenas tardes o noches, mi historia, que me cuentas, me pasó hace 12 años. Para no alargar mi familia, había ido a un pueblo a ver otra casa que teníamos, y me quedé solo con mis perros en un horario normal del día. Era fin de semana, y comencé a ver videos de terror todas las semanas. Nunca fui una persona que tuviera miedo de algo o tuviera fobia, pero ese día cambié. Todos los días después, como a las 2 horas de haber decidido sacar a mis perros, cuando regresé a mi casa, me sentí súper cansada. Cuando llego, nunca me canso de tratar de descansar, pero no puedo. Después de 5 minutos, me dormí, y era como lo que pensé que era una parálisis mortal. Cuando abrí los ojos, no podía moverme. En cuanto dije que estaba tratando de moverme, creo que es raro que no tuviera nada.
Cuando logré moverme, sentí que todavía estaba en esta realidad. No me quedaba con otras personas. Mi casa se sentía rara, como si no fuera como yo. Sentí como si alguien estuviera allí. Pensé que era mi familia la que estaba aquí, pero era como un espectro completamente blanco. Cuando me volví para mirarme, me dirigí a subir a mi habitación. No entendía nada. Tenía miedo a cada paso que daba. Me sentía débil, no podía caminar bien. No alcancé mucho, pero lo que alcancé fue que llegué al baño y me agarré de un martillo que estaba tirado en el cuarto de mis padres. Cuando ese espectro llegó al baño y abrió la puerta, pensé que me había desmayado como 3 horas y llegué a mi familia. Cuando me vi en el baño, mi madre me dijo que estaba pálida y parecía que no tenía ningún sentimiento. Me llevó al hospital. No tenía nada que decir. Le dije a mi madre que yo todavía estaba en catatónico estado. Fue como que no reaccioné durante horas, y cuando finalmente me desperté, primero dije de dónde era la persona blanca. Mis padres no entendieron nada, y me dijeron quién estaba allí y cómo reaccionó. Dijeron que cuando llegaron a la casa, como estaban, me dijeron que las puertas estaban abiertas y todo desordenado. Caí en que no era un sueño, que sí era la vida real, hasta que se cierra donde mis perros cayeron y quién era esa persona blanca. Suscríbete y dale like si te está gustando. Continuemos. Esta historia se titula Entre sombras y silencios, la inquietante odisea paranormal de mi mejor amiga. Buenas tardes o noches, la historia que estoy a punto de contar no me sucedió a mí, sino a mi mejor amiga. Sucedió cuando ella era un bebé, pero decidí contarla como si me hubiera pasado a mí. Retrocedamos unos 12 años. Era el 11 de abril, al menos en el año 2010. Estaba en mi cama al lado de mis padres en la casa de mis seres queridos, donde llevábamos al menos un año viviendo. Las noches eran tranquilas y dormía plácidamente. En ese momento, no entendía muchas cosas, pero lo recuerdo como si hubiera pasado un tiempo, como si hubieran transcurrido 12 o 13 años. Como cualquier bebé de 2 años, alrededor de las 5:55 de la mañana, me desperté llorando, ya sea por una pesadilla o porque no tengo mucho recuerdo de ella. Sentí una vibración extraña, algo inusual para un bebé, pero eso no es lo importante. Desperté, pero mis padres no lo hicieron. Al principio pensé que era mi abuela, pero me di cuenta de que ella no estaba parada en la puerta. Vi a una figura oscura, como un fantasma o algo así. Empecé a gritar porque era alguien desconocido. Mis padres finalmente se despertaron y vinieron hacia mí. Yo seguía llorando y buscando a mi papá, quien agarró una de las cruces que tenía mi abuela y trató de enfrentar al fantasma. En ese momento, la figura desapareció. Ese día mi madre se desmayó, y mi padre no pudo dormir tranquilo. A los 2 minutos, escuchamos palabras en un idioma extranjero, y sentimos como si alguien estuviera cerca de mí. Vi una sombra pasar por la ladera del cerro, pero era mucho más fuerte que el viento que estaba a mi lado. Fue traumático porque estos eventos paranormales parecieron suceder después de que llegué al mundo. Mis hermanas también comenzaron a tener comportamientos extraños o a presenciar cosas raras, según lo que me dijeron. Después de unos meses, decidimos mudarnos de casa, pero los eventos paranormales continuaron. Sentía que alguien me observaba cuando tenía 6 años. Tenía mi propia habitación en la nueva casa, alejada de la casa de nuestros abusadores, y allí también ocurrían cosas extrañas. Mi madre rezaba antes de dormir para que dejara de pasar, pero yo, llena de energía, no podía conciliar el sueño. Cometí el grave error de querer simplemente dormir sin pensar en nada, y a partir de ese momento, los eventos extraños se intensificaron. Despertaba en lugares diferentes de donde me había quedado dormida, y la situación empeoró cuando me encontré saliendo de mi casa un día. Mi madre decidió que debíamos hacer algo. Nos mudamos una y otra vez, pero los eventos paranormales continuaban. Si alguien sabe cómo detener estos eventos, por favor,
Dígame. No sé cómo hacerlo. Estoy asustada, más que nada por mis hermanos. Suscríbete y dale like si te está gustando. Continuemos. Esta historia se titula: A principios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos tecnológicos en Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para este trabajo también se encargó de conseguirme alojamiento en un hotel llamado La Fuente. Los primeros días transcurrieron con normalidad. El día que llegué y el siguiente fueron sin incidentes. Sin embargo, en la tercera noche, tuve una experiencia que, supuestamente, fue de parálisis del sueño. Fue extraño, pero tan realista que parecía conocer la habitación en la que me encontraba desde hacía años. Vi como alguien más, o algo así, ingresó a la habitación y se acercó a mi cama. Subí lentamente por mis pies, alcanzando solo uno de ellos debido a la oscuridad reinante. Lleno de pánico y desesperación, giré hacia mi izquierda tratando de encender la luz. Logré alcanzar el interruptor del despertador. La experiencia se sintió tan vívida que podría haber sido una muerte, ya que la parálisis como tal no lo era. Al día siguiente, cuando compartí la historia con los profesores que también impartían el curso, quedé con una extraña sensación de incredulidad y miedo. Según ellos, y lo confirmaron trabajadores del hotel, La Fuente había sido una antigua hacienda. La leyenda urbana decía que un general descubrió a su mujer con uno de los trabajadores y, en venganza, recogió sus cabezas en los rayos de un viento. No puedo corroborar la historia, pero varias personas coincidían con esta versión. Durante mi estancia en el hotel, las cosas se movían de un lugar a otro, las sillas o mecedoras se movían y se escuchaban extraños sonidos por las noches. No estábamos solos. Afortunadamente, 2 días después del susto, terminó la semana de cursos y pude regresar sana y salva a mi hermoso estado, dejando atrás esta extraordinaria experiencia. Cabe mencionar que durante las noches restantes, logré conciliar el sueño manteniendo las luces encendidas y no tuve más experiencias extrañas. Espero que hayan disfrutado del inquietante viaje a través de la historia de terror de Reddit que compartimos en este video. Las historias paranormales y los relatos espeluznantes siempre tienen ese toque único que despierta nuestra curiosidad y nos hace cuestionar lo desconocido. Si esta experiencia les hizo temblar de miedo o les mantuvo al borde de sus asientos, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más contenidos aterradores. Además, ¿por qué no compartir en los comentarios cuál fue la historia que más les impactó o si han tenido experiencias paranormales propias? Estamos ansiosos de seguir explorando los rincones más oscuros y misteriosos de la red con ustedes. Gracias por unirse a nosotros en este escalofriante viaje y nos vemos en el próximo video de terror.